conectarse. Ok. La primera duda que tenemos es con respecto a los dominios de las funciones. A veces cuando trabajamos función polinomial, sucede que la función tiene un dominio específico. Por ejemplo, si yo digo de -1 a más infinito. Y si en el proceso de intersección con X se encuentra que la función interseca el eje, por ejemplo, en -5, 2 y 10, entonces en este caso, esta no podría utilizarse porque -5 no pertenece de -1 a más infinito. Entonces solamente 2,0 y 10,0 serían las intersecciones. Sí. Ok, acá la compañera está preguntando para esta gráfica, ¿quién sería el punto mínimo relativo? ¿Quién dices que es? -1. Recuerda que un punto es un par ordenado. -1, -1. -1, lo puedes utilizar como punto mínimo relativo y de hecho como punto mínimo absoluto también. Ah, ok, es ambos. Entonces. Exactamente. Mira que no, entre las preguntas como que no hacen esa diferencia. Entonces, si tú pones un punto mínimo relativo como -1, -1, no hay ningún problema, es relativo y absoluto. ¿Quién podría ser un punto que solo sea mínimo relativo, pero no absoluto? 0,0. 0,0. Ese funciona perfectamente. Entonces, esa pregunta C tiene dos posibles respuestas. Ah, ok, gracias. Y profe, para cuando solo hay que poner como el valor, entonces, ¿cómo dice en vez de un punto, cuál es la palabra que trae? Directamente como el valor mínimo, eso sería la Y. La Y, ok. Y si preguntan por el valor donde alcanza, es la X. Ah, ok, gracias. Okay. Ahí tenemos una tercera pregunta. Entonces, la compañera está diciendo que en lectura de gráficas, ¿cómo sabe cuándo tiene que dar todos los trocitos que cumplan esa condición y cuándo se puede dar solo un pedacito? Eso depende de qué diga el ejercicio. Si el ejercicio dice el conjunto, en ese caso hay que dar todos los intervalos. Si dice un intervalo, entonces uno escoge un trocito según lo que veamos más fácil, el pedacito que veamos más sencillo, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia. Profe, una pregunta. Dime. En el primer ejercicio no estoy muy segura de cómo sacar el ámbito y la imagen de 17 medios. Ok, voy a traerme esa imagen. Ahí voy. Profe, y en este mismo ejercicio usted me podría ayudar con el valor máximo. Es que usted había dicho que era con Y. Ok, Este, ya va. Vamos en orden. Espérense un toquecito. Ahí se está metiendo un poco de bulla, chicos. Cuidado. Ok. Entonces el ejercicio 1 me lo voy a traer al OneNote. Ok, en este momento, ¿qué se les está proyectando, chicos? En el PDF.
Ok, entonces voy a traerme el OneNote. Ok, aquí. Y ahora sí. Entonces, de esta, ¿qué fue lo primero que me preguntaron? Perdón, el ámbito, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, si nosotros estamos leyendo el ámbito, que es la pregunta B, recuerden que uno lo que puede ir haciendo son líneas horizontales para poder identificar el ámbito. Entonces, yo tengo que ir de abajo hacia arriba. Yo empiezo en lo más bajo de la gráfica que me pueda topar y me encuentro con esta flecha. Entonces, eso quiere decir que el ámbito estaría empezando en menos infinito. Ujú. Luego el ámbito sigue avanzando. Yo siempre me voy topando como diferentes Y a lo largo del ámbito. Ahí sigue avanzando, sigue avanzando. Y luego, no sé si logran ver que después del 2, como que no hay gráfica. O sea, como que a partir del 2, aquí hay un espacio vacío. Ahí no hay nada. Y luego, justamente en el 3, hay un puntito cerrado y ya luego más arriba del 3 no vuelve a haber nada. O sea, ya después del 3 no hay absolutamente nada de la gráfica. Entonces, si tenemos eso, ¿quién sería el ámbito? Mm. ¿Qué dirían ustedes? Chicos, De Profesor, menos y abajo es una flecha indefinida. significa que viene de Ajá, menos infinito, ¿verdad? ajá, de menos infinito a 3. No, A 2 cerrado, unión 3. ¿cómo pongo ese 3? Entre paréntesis, como En sí, paréntesis. corchetes, creo que se llama. No son corchetes, no son paréntesis, Entre llaves. entre llaves. ¿Ok? Vean que entre 2 y 3 hay un hueco, hay un agujero donde no hay gráfica del todo, que está marcado en rojo. Entonces yo tengo que poder ver que en todo ese espacio no hay gráfica. ¿Ok? ¿Sí te quedó más claro esa pregunta? Sí, otra consulta que salió rapidito. Cuando yo saco el ámbito, por ejemplo, y en otros casos el dominio, ahí sí me fijo que los paréntesis estén cerrados o abiertos. Exactamente, porque cuando te preguntan dominio y ámbito, te están pidiendo todo. ¿Ok? Ahí piden absolutamente toda la información. Ahora, preguntaste también la imagen de 17 medios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Voy a borrar acá. Ya para ver una cosa. Ok. Entonces, cuando nosotros nos piden la imagen de 17 medios, nos están pidiendo la Y de la X que vale 17 medios. Entonces, yo tengo, ya que hay mucha bulla, no sé cuál de las dos chicas es. Ok, el momento en que quieran preguntar, otra vez activan el micrófono. Chicas, porfa, es que si no hay mucha interferencia. Si a mí me preguntan la Y de la X que vale 17 medios, pues me tengo que ubicar en la X que vale 17 medios. ¿Cuánto es 17 medios? Es 8,5. 8,5. La gráfica está chiquita. Pero aquí uno podría ver que aquí está 8, aquí está 9, aquí estaría 8,5. Entonces, si aquí está el 8,5, que es el 17 medios, ¿con quién va ese 8,5? ¿Con cuál Y?
Con 2. Con 2, porque justamente cae en una parte que es constante. Esta línea es siempre constante, entonces está a una altura de 2. Entonces, si a mí me preguntan la imagen de 17 medios, vean que es una pregunta de fijarse muy bien. Yo ahí tengo que contestar que sería 2. ¿Ok? Me habían hecho otra pregunta con respecto a esta. No me acuerdo qué me estaban preguntando. Sí, yo le pregunté que, digamos, cuando dice el valor máximo de F, usted había dicho que era la Y, ¿verdad? Ajá. Entonces sería 2. Casi. ¿Hay algo más arriba? 3. 3. Que de hecho, vean que el ámbito a veces nos dice quiénes son los máximos y mínimos o si existe o no existe. Si el ámbito viene, por ejemplo, desde menos infinito, yo ya sé que no tiene un mínimo absoluto. Pero vean que el ámbito tiene un tope. Después del 3 ya no hay nada. Entonces, eso me ayuda a ver mi valor máximo también. Ok, estamos con la pregunta de cuándo debo de poner yo los corchetes abiertos y cuándo debo poner los corchetes cerrados. Entonces, vamos a ir haciendo como una recopilación. Cuando a mí me hablan de dominio y me hablan, por ejemplo, de ámbito, yo tengo que ponerlos según el punto. Si yo me topo puntos abiertos, entonces corchete abierto. Si me topo puntos cerrados, ahí tengo que respetar que el corchete vaya cerrado. Si me topo asíntotas verticales y asíntotas horizontales, ahí hay que tener cuidado. Depende. ¿De qué depende? Si la asíntota es asíntota para toda la gráfica o solo para uno de los trozos. Entonces ahí puede cambiar. O sea, si en la asíntota del todo no pasa la gráfica en ningún lado, la asíntota pues tengo que quitarla, tengo que ponerlo abierto. Pero puede ser que parte de la gráfica sí esté sobre la asíntota, entonces ahí sí tengo que contarlo, ¿verdad? Ahí tal vez sí, si nos topamos un ejemplo de eso, podemos retomarlo. Después, tenemos concavidad y convexidad. Sí, yo siempre les paso esto. No sé si, supongo que es que no han revisado nada de lo de la consulta. En las últimas consultas siempre trabajo con estos PDF y siempre se los he pasado. O sea, tienen ya como 3 PDFs en el teléfono. Cóncava y convexa van siempre, siempre, siempre abiertos. Si les hablan de monotonía, acá va a depender, por ejemplo, si dice la palabra estrictamente o solo viene creciente, decreciente o constante. Eso sí, por decisión de cátedra, ya otras veces lo hemos conversado, puedo ponerlos siempre abiertos. O sea, como que no se hace la diferenciación entre si dice estrictamente o no. Entonces podemos usarlos siempre abiertos. También depende si les piden el conjunto o un intervalo. Porque, por ejemplo, aquí en la pregunta F, si a ustedes les dicen un intervalo, pues yo puedo llegar y dar un pedacito. No tengo ningún problema por dar un pedacito porque me están pidiendo un intervalo. Entonces puedo buscar un trozo, de hecho muy, muy pequeñito, y no voy a tener ningún problema en ponerlo abierto. Pero si dice el conjunto, pues ahí sí tengo que respetar lo de
puntos abiertos y puntos cerrados. Esto, por ejemplo, cuando a mí me digan la cuestión de signo. Si me dicen f de x mayor que 0, menor que 0, mayor o igual a 0, pues ahí va a depender. Si te piden un intervalo, puedes ponerlo siempre abiertos, no va a importar. Pero si dicen el conjunto, ahí sí habría que respetar si venía abierto o cerrado, porque ahí tienes que decir absolutamente todos. No sé si con eso te aclaré un poco la duda que tenías, y bueno, por lo menos ya ahí tenemos como un resumencito, ¿verdad? ¿Qué 0? La pregunta F. Ajá, exactamente. Ahí, siempre que me diga mayor o igual, tengo que incluir el 0, ¿verdad? Bueno, dice menor o igual, ¿verdad? Perdón, menor o igual, sí, perdón. Si quieres, porque como te dice un intervalo, Ajá. de hecho, si quieres no lo incluyes, o sea, puedes dar un pedacito pequeñito que no lo incluya, que igual es menor o igual a 0. Si pidieran el conjunto donde f de x es menor o igual a 0, ahí sí tienes que incluir absolutamente todo. No sé si notas esa diferencia. Por ejemplo, si a mí me preguntan por un Es que intervalo, sí. ¿a quién Ajá. podrías decir? Un intervalo, bueno, yo puse de 6 a 8. ¿Y abiertos o cerrados? Cerrados. De 6. El problema es que de 6 a 8 hay una parte por debajo y una parte por arriba. Mira que si tú me dices de 6 a 8, me estás diciendo de aquí a aquí. De menos 5 a 4 otra respuesta. Ok, tener Es que puse cuidado. el intervalo de convexa, más bien fue lo que le dije. Ok. ¿Cómo me dijiste ahora? De menos 5 a 4. De menos 5 hasta 4. Sí. Ok. Todo esto está por debajo, esto está por debajo y esto está por debajo. Eso está bien, bueno, ahí tienes que tener cuidado porque en menos 4 hay un punto abierto. Ok. Entonces ese menos 4 no deberías de incluirlo. ¿Ok? Entiendo. Entonces, un intervalo donde la función es menor que 0, perfectamente podemos decir ese que tú estás poniendo. De menos 5 a 4, quitándole el menos 4, ¿verdad? ¿Y cómo pusiste los corchetes? Puse cerrado 5 y 4 abierto. ¿Ok? Perfecto, eso sería un intervalo. Si a mí me pidieran en esa pregunta F el conjunto, en vez de un intervalo, el conjunto donde f de x es menor o igual a 0, ahí sí tengo que contestar absolutamente todo. Entonces yo tendría que agarrar desde el menos 5 cerrado obligatoriamente hasta el 7,4. Me parece que es 7,4, ¿verdad? Y ahí tendría que ponerlo cerrado porque me acepta la igualdad con 0. Y le excluyo el menos 4. Aquí sí tengo que respetar, si a mí me preguntan el conjunto, poder decir todo. Entonces ahí sí tengo que respetar la cuestión de abiertos y cerrados. Entendido. Gracias, Ok, profe. perfecto. Profe, Sí, ahí podría poner de menos 2 a 4 para no tener, digamos, como que excluir el menos sí, 4. Está bien, exactamente. Si ¿verdad? te piden un intervalo de menos 2 a 4 está perfecto. Ah, ok.